a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, que ya, porque es de 4 días. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Amén. Vamos a orar con esta palabra y pedirle al Señor que sea Él el que la deposite en tu mente y en tu corazón. Bendito Padre Celestial, y en esta hora pongo delante de ti tu palabra, Señor, declarando que caerá en buena tierra, Señor, y que dará fruto al 100%. Te pido, Señor, que utilices mi vida y que quites todo pensamiento de hombre, Señor, toda palabra de hombre, y que seas tú hablando audiblemente a través del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús es la resurrección y la vida. Todos hemos leído o hemos escuchado este pasaje de la muerte de su amigo Lázaro, pero quiero que me acompañes unos versículos arriba, versículo 11 al versículo 16, y dice así: dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Jesús estaba diciendo que esa enfermedad que tenía Lázaro iba a ser para muerte física, él iba a morir físicamente, pero el Señor se iba a glorificar a través de clamar al Padre y que el Padre lo levantara de los muertos. Por eso Jesús le dice a los discípulos que Lázaro duerme. Quiero que me acompañes rápidamente al libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, y déjame explicarte brevemente por qué Jesús es la resurrección y la vida. El libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, ¿ya estamos ahí? Sí, amén. Daniel 12:2. ¿Ya lo tienes? ¿Lo puedes leer, por favor? Dice el capítulo 12 del profeta Daniel: y muchos de los que duermen serán levantados del polvo de la tierra. Habla acerca de los creyentes en Dios y en el Señor Jesús. El profeta Daniel es el que él tiene una visión de lo que va a acontecer, de lo que está aconteciendo y de lo que todavía tú y yo no hemos visto todavía, aunque estamos en el año 2019. Entonces el profeta Daniel dice que de los que duermen. Entonces déjame explicarte que los no creyentes, cuando llegan a morir, ellos van a esperar un juicio. Tú y yo, como creyentes en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si llegamos nosotros a ir a ese paso y dejamos de existir,
A nosotros se nos va a llamar los que dormimos, los que durmieron, los que duermen. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser llamados los que dormimos? Porque tenemos la esperanza en lo que está hablando el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús les dice a los discípulos que Lázaro está durmiendo, que Lázaro duerme, pero literalmente la enfermedad hace que muera él. Y Jesús se refiere a algo que va a venir en cuestión de revelación y dice: nuestro amigo Lázaro duerme. Entonces Tomás comenta: entonces nosotros también vayamos ahí para poder dormir también como Lázaro. Pero no tiene el entendimiento. ¿Cuántos recuerdan en este mismo Evangelio de Juan que Tomás no les cree a los discípulos cuando le dicen que el Señor Jesús ha resucitado? Y Tomás dice dos frases que casi todo el mundo conoce: hasta que no meta mi mano en su costado y meta mi dedo ahí en su orificio, voy a creer que el Señor Jesús ha resucitado. A muchos nos cuesta trabajo creer la palabra de Dios, nos cuesta trabajo entenderla, nos cuesta trabajo creer las promesas de Dios que están aquí. Por eso el profeta Daniel dice: los que duermen resucitarán primero, unos para condenación y otros para vida eterna. El Señor Jesús, cuando tiene el encuentro con las hermanas de Lázaro, y específicamente aquí vemos que Marta, versículo 24, quiero que me acompañes. Jesús le dijo en el versículo 23: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, ¿lo puedes leer? ¿Por qué le estaba diciendo esto? Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 20. ¿Por qué te estoy hablando ahorita de la resurrección y de la muerte? Porque la siguiente semana se va a celebrar en gran parte de nuestra república y otros países el culto y la veneración a la muerte, a los muertos. Y quiero que te quede claro que Jesús es la resurrección y la vida. Apocalipsis capítulo 20, vamos ahí por favor. Versículo 11 al 15, habla acerca del juicio del gran trono blanco de Dios. ¿Estás ahí? Apocalipsis 20 del 11 al 15. Igual voy a leer el 11 y ustedes el 12 hasta llegar al versículo 15. Y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí habla: y los libros fueron abiertos, y fue abierto el libro de la vida. El primer libro es donde está escrito tu nombre. Cuando tú naces y vienes aquí a este mundo, está escrito en ese libro tu nombre. El segundo libro está escrito todas las cosas que tú has hecho hasta el día que te encontraste con Jesús y abriste tu corazón y lo recibiste como Señor y Salvador. Esos dos libros se van a cerrar automáticamente, y entonces se abre el libro de la vida, que es cuando tú haces la oración y que estás declarando que reconoces que Jesús es tu Señor y Salvador. En ese libro de la vida entonces ahora está escrito tu nombre con letras de oro, y se supone que debe de estar escrito puras cosas buenas. Entonces el juicio que va a tener las personas que no conocen al Señor Jesús, las personas que murieron en el diluvio, las personas que murieron en el Titanic, las personas que fueron náufragas y que se los tragó el mar, dice que el mar va a entregar a los muertos.
la muerte y el Hades, que son dos lugares diferentes. El Hades es el lugar de los muertos o de las almas, que se refiere en el griego, el Hades, y la muerte va a entregar a los muertos que tiene ella para ser juzgados. Dice que estaban delante de Dios grandes y pequeños, y que fueron abiertos los libros. Pero dice la palabra en el versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por sus obras. Fueron juzgados los muertos por sus obras. Los muertos que no creyeron en que Jesús era el Señor, que Jesús era el Hijo de Dios, ellos van a ser juzgados por todos sus actos, por toda su filosofía, por toda su creencia, por todo lo que ellos hicieron y pensaron. Pero dice ahí a continuación: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y los muertos y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, otra vez, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, que Dios le da instrucciones a Adán que no coman del árbol que está en medio del huerto, ellos mueren espiritualmente. Ellos físicamente siguen vivos, ellos mueren espiritualmente. El hombre estaba diseñado para ser eterno, igual a semejanza de Dios. Mueren espiritualmente. Dios los saca del huerto del Edén y pone un ángel con espada desenvainada. Y entonces aquí es al revés. Aquí el pecado, aquí las obras de nosotros como hombres, vamos a morir físicamente, y cuando ellos van a ser juzgados por sus obras, por todos sus pensamientos, por toda la palabra, dice que van a ser abiertos los libros. Y entonces ellos delante de Dios no van a tener excusa, porque Dios va a decir: pues mandé a los profetas, mandé a tus amigos, mandé a alguien a que te compartiera de que había mandado a mi hijo. Entonces dice que van a ser juzgados cada uno según sus obras. Y dice el versículo 14: y esta es la segunda muerte. ¿Por qué la segunda muerte? Porque ya murieron físicamente y van a morir espiritualmente, porque no van a estar delante de la presencia de Dios. No van a estar delante de la presencia de Dios. Y dice entonces el versículo 15: esto va a ser lo que va a acontecer para ti y para mí. Y dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros estamos escritos en el libro de la vida, ¿sí? Tú y yo estamos escritos. Tú y yo solamente vamos a entregar cuentas, se supone, de lo que vamos a hacer ya como hijos de Dios. Por eso en el Evangelio de Juan dice que Jesús es la resurrección y la vida. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice 1 versículo 12: mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón. Aquí es el juicio, aquí es la muerte física para todas las personas que no decidieron abrir su corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, acompáñame otra vez al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 3. Jesucristo hombre, Jesucristo Hijo de Dios, aquí delante de Dios y delante de los hombres, ve lo que pasó al Señor Jesús. Capítulo 4 versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Versículo 4: Jesús pasó tentaciones. Jesús fue tentado ¿por quién? Por el mero diablo. ¿Tú y yo hemos pasado tentaciones? ¿Es el diablo directamente o es la concupiscencia que dice? ¿Quién te ha tentado?
La palabra concupiscencia es el deseo carnal que tú quieres hacer. La concupiscencia es lo que a ti te agrada, lo que a ti te gustaría hacer. Aquí directamente el Señor Jesús fue tentado por el diablo. Por eso Él es la resurrección y la vida. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que nos quede un poquito más claro, por eso Él tiene el poder, por eso Él es el sanador, por eso el Señor Jesús con toda autoridad dice en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra encima. Jesús le dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es el cuarto día. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis en lo conveniente que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación. Esto lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir. ¿Por qué? Por la nación. Entonces dice que Jesús se mostró que era la resurrección y la vida. Jesús se mostró que si tú crees en Él, aunque llegues a estar en esta situación, tú vas a resucitar. El diálogo que tiene con las hermanas del Señor Jesús, y le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el día que te estoy mencionando que viene en Apocalipsis, cuando estén todos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios, entregando cuentas, abriéndose los libros y estando ahí todo escrito lo que hemos hecho. Pero tú y yo, que ahora que somos creyentes, tú y yo ahora siendo hijos de Dios, el juicio va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, acompáñame a Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, 52. Después de la muerte y crucifixión del Señor Jesús, ve el poder y la acción que hace el Señor Jesús. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer desde el 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Versículo 52. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Versículo 54. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. 56. Entonces, ¿qué acontece después de la crucifixión y muerte del Señor Jesús? Dice en el versículo 48, y al instante corrieron uno de ellos,
tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, hablando otra vez, clamando a gran voz, entregó el espíritu. Aquí cuando dice: Padre, encomiendo mi espíritu, entonces fíjate lo que acontece espiritual y físicamente. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque era el poder de Dios, era la mano de Dios. Dios rompió el velo para que tú y yo, a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tengamos acceso a través de la comunión. Porque el Señor Jesús dice: todo lo que pidieres en mi nombre, ¿qué va a pasar? Todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, Él te lo va a dar. Entonces el velo es roto de arriba hacia abajo. Ya no se requiere que haya un sacerdote, que haya un sacrificio de un animal, de un cordero, de un carnero, para que pague o cubra por el momento el pecado, sino cuando Jesús fue visto por Juan el Bautista, ¿cómo lo presentó Juan el Bautista a Jesús? Dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Juan el Bautista dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso el velo se rasga de arriba hacia abajo. Dios ya no tiene ahí un intermediario, porque Jesús es el intermediario entre los hombres y entre Dios. Y entonces el velo queda al descubierto, el arca del pacto, que es similar a lo que estemos aquí. Estaban los dos ángeles, los dos querubines, con las alas se cubrían uno al otro la cara, porque no podían ver la presencia de Dios. Dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que floreció, estaban los 10 mandamientos y estaba el maná del cielo como testimonio que Dios le había dado de comer al pueblo, a más de 3 millones de personas por 40 años. Por eso se llama el arca del testimonio. Se rompe el velo, queda expuesta el arca del pacto, y entonces los que creyeron en Jesús antes de conocerlo. Por eso la palabra, has leído en los evangelios cuando dice la palabra, y también lo dice el Señor Jesús: bienaventurados los que creyeron y no me vieron. ¿Sí? Estos también les pasó. Estos vivieron antes de que viniera el Señor Jesús al mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 51: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de ¿qué? Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces fíjate cómo se refiere a través del creyente. Si llegamos nosotros a vivir el momento, vamos a estar dormidos. ¿Sí me explico? Físicamente no vamos a existir, pero espiritualmente vamos a estar dormidos, esperando el juicio que va a venir a todas las naciones. Entonces estos santos que estaban dormidos son los creyentes que creyeron en el Señor Jesús antes de verlo, antes de que Él viniera a este mundo. Por eso se abrieron los sepulcros, y dice la palabra, versículo 52: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. ¿De quién Él? Del Señor Jesús, porque Jesucristo es el primogénito en todo. Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Cuando Jesús resucita más adelante, dice, después de ser sepultado y resucitado, dice la palabra que entonces salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, acompáñame ahí. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, dice así la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Versículo 2. A quienes también después de haber padecido, se presentó ¿qué?
vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué 40 días? Adelante en el capítulo 2, el día del Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50 días después de haber levantado la cosecha. El día del Pentecostés es una fiesta judía que levantan la cosecha, dejan secar el trigo, el grano, y a los 50 días le dan gracias a Dios a través de la fiesta del Pentecostés. 40 días, 10 días que guardó porque se introdujo un día de reposo, y entonces el día del Pentecostés es cuando viene la promesa. Capítulo 1, versículo 8 de ahí mismo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso cuando llega en el capítulo 2 y llega el día del Pentecostés, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, esperando la promesa, y entonces cuando viene el estruendo, ellos completamente reciben al Espíritu Santo, y dice que comienzan a hablar en otras lenguas, y que había medos, partos, elomitas, egipcios de Capadocia, y que todos los oían hablar y glorificar a Dios en su lengua materna, o sea, del lugar donde ellos habían nacido y que ahora estaban habitando ahí en Jerusalén. Aquí está la prueba que Jesús es la resurrección y la vida. Dice que se rompieron los sepulcros, salió gente que no conoció a Jesús, pero que creyó que venía el Mesías, que creyó que iba a venir el Salvador del mundo. Y cuando Jesús resucita, los sepulcros son rotos y salen la gente. Y no solamente sale la gente, ¿qué dice la palabra? Se fueron a la santa ciudad de Jerusalén y se les aparecieron a muchos de los que habitaban ahí. Jesús, después de resucitar, dice que estuvo 40 días con ellos. En el capítulo 27 del Evangelio de Lucas dice que está el camino de Emaús. Jesús se le presenta a dos personas que iban camino a Emaús y dice que les hablaba las escrituras. Y dicen ellos que cuando ya se fue Jesús, dijo: no nos ardía el corazón cuando nos hablaba las escrituras. Entonces Jesús es la resurrección, hermano. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas, de San Juan, vemos entonces por qué Jesús le dice a los discípulos que Lázaro está dormido. Y a lo mejor médicamente, cuando una persona está enferma y duerme, se recupera o hace efecto el medicamento que le está dando. Pero por eso Jesús no regresa a ver a Lázaro, sino al contrario, se va 15 estadios más adelante y espera más días, y cuando él ya sabe que Lázaro ya está sepultado, él viene. ¿Por qué? Porque dice que entonces los discípulos y la gente y los fariseos iban a ver un milagro. 4 días, dice, ya gedía el cuerpo ya estaba en proceso de descomposición, para que veas que entonces Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Y entonces María y Marta, específicamente Marta, le dice: sí, yo sé que va a resucitar. Va a resucitar en el día del juicio, lo que vimos en Apocalipsis capítulo 20. Resucitará en el día del juicio, pero no. Jesús tenía preparado para glorificar a Dios. Por eso dice en el versículo 42 que él oró al Padre en voz alta, no porque Dios no lo escuchara, sino para que lo escuchara toda la gente, que Dios iba a levantar a Lázaro de los muertos. Y eso fue lo que aconteció. Entonces, cuando Jesús se encuentra con Marta, déjame leerte unos 4 versículos para sintetizar lo que quiero transmitirte. Versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y entonces Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo llegaste a conocer del Señor Jesús? ¿Vivías?
o estabas muerto espiritualmente? Estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos y sabíamos que la forma que estábamos viviendo no iba a ser correcta delante de Dios. Así igual el Señor nos llamó, nos dio la oportunidad y entonces Él nos resucitó en vida. El Señor Jesús nos ha resucitado en vida, pero aquí aconteció que Lázaro ya estaba sepultado, ya eran 4 días, el proceso de descomposición estaba ya ahí en el sepulcro y su misma hermana Marta dice es que ya hiede. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando se sale llorando, ¿qué hacen los judíos? Se van atrás de ella porque dicen va otra vez al sepulcro a llorar, y no creo que haya llegado a una distancia solamente, sino que fue y se puso a la mera entrada, y entonces percibían el olor de que el cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Jesús lo permitió a propósito para que se dieran cuenta que estaba ya en el proceso y que era Dios el que iba a levantar a Lázaro de los muertos. Entonces, en ese poder que Jesús tiene y que Jesús actúa, y que estamos viendo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, y que estamos dentro de un movimiento cristiano, en una iglesia, cuando llegue el momento que por enfermedad, por edad o por cualquier circunstancia dejemos de existir, si nos toca, ¿en qué estado vamos a estar? Vamos a estar dormidos, hermanos. ¿Cuántos antes de conocer de Dios tenían miedo a la muerte? ¿Sí o no? ¿Y sabes cuál es la creencia del cristiano? Morir para vivir. ¿Sí o no? La primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice: entonces si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Jesús resucitó de los muertos. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Que si morimos, vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Entonces, el día de hoy, tú y yo, dáselo al Señor ese aplauso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermano, tú y yo, si llegamos a tener ese encuentro y llegamos a dejar de existir, ¿por qué te digo así en esos términos? Porque solamente vamos a pasar del plano físico al plano espiritual. No vamos a morir, vamos a dejar de existir, porque vamos a estar dormidos. ¿Sí me explico? Y entonces, al estar dormidos, si tú y yo fuimos creyentes y vivimos como Dios nos estaba ordenando a través de Jesucristo, que fue tentado por el diablo, te marqué en Lucas capítulo 4 versículo 3 que dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Por eso te digo, ¿cuánto los ha tentado el diablo? ¿Verdad que no? Jesús fue tentado por el diablo, y entonces Él resistió la tentación y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús ora en voz alta y le dice al Padre: Padre, versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero dije esto por causa de, ¿qué dice? Por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús ora en voz alta y declara que Él es la resurrección y la vida. Y dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, hermano, si llegamos a tener que dar ese paso de dejar existir en el plano físico, ¿sabemos a dónde vamos? ¿Sabes a dónde vas? Vas a estar dormido y vamos a esperar la resurrección. Esto es poderoso, hermano. Se están acercando ahorita los días, los movimientos, están promoviendo y te están diciendo que es una tradición y que tú como mexicano debes de participar y que es parte de la cultura y que es parte, y ahora hasta te cuentan la historia de los aztecas, que el lugar de los muertos, que se llama Mictlán, que es ahí donde van las almas y todo el proceso que pasan. Dice la palabra que Jesús es la resurrección y la vida. Sí, amén. Entonces no necesitamos fábulas.
el apóstol Pablo le dice a Timoteo que te dejes de falsas fábulas y que dejes de contender con las personas, porque dice, tú fuiste instruido desde niño a través de tu abuela Eunice. ¿Sí o no? Sabía el término de cada persona que iba a tener. Entonces vamos a dejarnos de fábulas, hermano. Que te inviten a un Halloween, que te inviten a participar de la ofrenda en la escuela, en tu trabajo, en todo. Tú dile, dice la palabra, cuando se le presenta a Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús lo vuelve a mencionar en el Evangelio de Mateo. Dice, ¿no has oído cuando Dios se le presenta a Moisés? Dios es Dios de vivos, no de muertos, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué, hermano? Dice la palabra en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 20, unos griegos buscan a Jesús. ¿Qué hacían los griegos? ¿Sabes que la filosofía griega hasta el día de hoy es causa de toda la filosofía que está envolviendo al ateísmo? ¿Sí sabes que toda esa filosofía griega que está en la actualidad a través de muchos libros que a lo mejor tú en la escuela te los proponen leer para que estés ahí en ética y todas esas materias, para que vayas conforme a lo que la corriente del mundo te dice? Déjame concluir con esto. Dice, unos griegos buscan a Jesús. ¿Qué buscaban los griegos? La ciencia, la sabiduría, lo último. Dice el libro de los Hechos a través del apóstol Pablo, dice, paseando por sus santuarios, veo que son muy religiosos, pero hay un lugar que tienen ahí, un nicho que no tienen a nada, y dice, al Dios no conocido. De ese Dios te vengo a hablar, ese Dios que hizo los cielos, ese Dios que hizo la tierra. Y entonces los griegos les gustaba conocer nuevas corrientes, nuevas filosofías, y dicen, a ver, explícanos un poquito más de lo que estás hablando. Y no solamente lo escuchan, se lo llevan al lugar principal de oratoria que se llama el aerópago, donde estuviese la persona hablando, se escuchaba perfectamente bien la voz de la persona. Y entonces el apóstol Pablo le comienza a compartir a los griegos que ellos querían saber el porqué del porqué o de las nuevas corrientes. ¿Qué pasa con estos griegos? Vamos a leer capítulo 12, versículo 21. Luis. ¿Sí? Capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, ¿qué le dijeron? Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué respondió Jesús, hermano? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Para que unos griegos fueran a Jerusalén y estuvieran atentos a escuchar al Señor Jesús. ¿Qué pasó también similarmente la reina de Saba, la reina de Etiopía? ¿Qué hizo? Escuchó hablar del rey Salomón. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó con lo que había escuchado? Fue a visitar al rey Salomón. ¿Y qué dijo? No solamente ya vi y escuché, se quedaron cortos con la sabiduría que te ha dado Dios. Y se quedó a vivir ahí mucho tiempo. ¿Sabes que el libro del Cantar de los Cantares está escrito del rey Salomón para la reina de Saba? Ese libro de Cantar de los Cantares es escrito por el rey Salomón a la reina de Saba, de todo lo que aconteció cuando la reina de Saba lo fue a visitar. Aquí llega, después de muchos años, de 1700 años, van los griegos y van a buscar a Jesús y le dicen a Felipe, es que unos griegos buscan al maestro. Felipe lo dice a Andrés y entonces le dicen a Jesús y Jesús dice, ha llegado la hora de glorificar al Hijo de Dios. ¿Sí?
Entonces, cuando te presenten cualquier filosofía, cualquier viento de doctrina, cualquier culto, cualquier movimiento, tú tienes que decir: ha llegado la hora para presentarles al único Dios verdadero, al verdadero Hijo de Dios, al que es el dueño del oro y la plata, y que Él es la resurrección y la vida. Entonces, hermano, tú debes de estar preparado. Tú debes de tener el conocimiento de la palabra de Dios para que cuando se acerquen y te digan en la escuela o estés platicando con cualquier tipo de personas, tú tengas las bases bíblicas, no lo que pienses tú, no lo que digas tú. El jueves estuve aquí en el centro de la Ciudad de México compartiendo con unos discípulos de hace 20 años y me dio tristeza porque esos discípulos decían: no, es que tal predicador dice esto, y tal hermano dice esto, y tal pastor dice esto. Y le dije: ¿y qué te parece si leemos la Biblia y vemos qué dice Dios? ¿Sí me explico? En la iglesia que dirijo yo les digo: no digan como dijo el pastor. Tú tienes que decir: la palabra de Dios dice. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la filosofía está llena de pensamientos de seres humanos. La filosofía está llena de buenas intenciones, pero no te llevan a Dios, no te llevan al Padre. Por eso en Juan 14:6, Juan dice, a través de las palabras de Jesús, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Estos griegos van y quieren hablar con Jesús, y Jesús dice: ha llegado la hora, me voy a presentar. Y después sigue el comentario: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no dará vida. Si tú no mueres a tu yo mismo, si tú no mueres a tus pensamientos, si tú no mueres a tus conceptos, no vas a servir para el reino de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo te va a jalar, los placeres del mundo, las filosofías, y aún estar cómodo siendo cristiano te va a dejar ahí para que no prediques la palabra, hermano. Por eso Jesús es la resurrección y la vida. ¿Sí me explico, hermano? Por eso Jesús permitió que Lázaro muriera, que su cuerpo estuviera ya en proceso de descomposición, para mostrar que era hijo de Dios, para mostrar el poder de Dios y que la gente glorificara a Dios. ¿Qué dice después que Lázaro es resucitado? Van con el sumo sacerdote Caifás y dice: es necesario que un solo hombre muera por la nación. Pero Caifás está haciendo muchos milagros y el pueblo está creyendo en él. Caifás, ¿qué podemos hacer para que el pueblo no le siga? Así va a acontecer. Va a llegar un momento en que la gente va a seguirte, porque van a saber que tú tienes al Señor Jesús, que tú tienes palabra de Dios, que tú tienes enseñanza de Dios. Y yo le dije a estas personas que estaba tomando el café: perdón, te creí más maduro, después de 20 años te creí más maduro, no me salgas con tus filosofías. Es que tal persona dice, sí lo dice, pero ¿por qué lo dice? Porque él lee la palabra de Dios. Tú tienes que decir: la palabra de Dios dice. Por eso el Señor Jesús se refería siempre: de cierto os digo, de cierto os digo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: esta es la verdad de la verdad. Y siempre decía en Lucas capítulo 4 versículo 3, cuando es tentado, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Deuteronomio capítulo 5, cuando después de dar los mandamientos, que dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, dice: esta es la palabra de Dios, no solo de pan. ¿Por qué? Se refería al pan del maná, porque ellos habían comido 40 años el maná, y dice que cuando pusieron un pie en la tierra prometida, cesó el maná, comieron del fruto de la tierra. ¿Sí me explico? Cuando tú pones un pie en la casa de Dios, va a cesar el maná. Ahora vas a depender, Dios contigo o tú con Dios, como tú quieras, hermano. ¿Sí me explico? Entonces la resurrección que está hablando aquí es el poder de Dios, es que tú le creas a Dios y que tú tengas un conocimiento de que el Señor te llamó no para aprender,
no para estar sentado, sino para estar haciendo la obra de Dios. Por eso cuando le dicen: Jesús, te buscan unos griegos, a él no le interesa tener fama. A Jesús no le interesaba quedar bien con los griegos, sino dice: ha llegado la hora. Ni siquiera los atiende, ni siquiera dice: pues que nos siga. No, él dice: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da fruto. Es tiempo, hermano, de morir para el Señor, de no participar, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí dice así la palabra? Te voy a invitar a que oremos y que le pidamos al Señor que nos use en estos días que se está moviendo esto espiritualmente, se está moviendo ese espíritu y te lo están pintando culturalmente, para que tú puedas, o la gente en la ignorancia pueda venir y pueda participar en esas fiestas, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que te dé la sabiduría, que te dé la fortaleza, y que nosotros digamos: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo les digo a las personas: Jesús resucita a los muertos. Aquí dice, ¿sí o no? Jesús resucita a los muertos, no los celebra, Jesús los resucita. ¿Sí? Porque aún después de muerto y siendo sepultado, ¿qué aconteció? En Mateo capítulo 27, versículo 52, dice que se abrieron los sepulcros. ¿Sí dice? Y los santos que dormían, ¿qué pasó con los santos que dormían? Se levantaron de los sepulcros. Y dice que se metieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchas personas. Hechos capítulo 1 dice que Jesús estuvo 40 días con ellos y convivió con ellos, y les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Te voy a invitar que te pongas de pie, que inclines tu rostro y que le pidas al Señor que tú seas un instrumento para poder compartir de su palabra. Dile: Señor, permíteme ser un instrumento de tu amor, permíteme ser alguien que pueda compartir con poder tu palabra, Señor. Permíteme ser ese embajador en la tierra del cielo, Señor, y que a través de mi vida, Señor, del testimonio, no importa, Señor, que el enemigo quiera tentarme o me esté tentando, Señor. Vimos que con poder tú le dijiste: escrito está. Y si está escrito en tu palabra que nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, es porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Permítenos ser testimonio, permítenos ser, Señor, y actuar en prudencia y en amor, y testificar que tú eres un Dios grande y poderoso, que tú eres la resurrección y la vida, que aunque dejemos de existir, si creemos en ti, resucitaremos, Señor. Hoy, Señor, no tenemos temor de la muerte. Hoy, Señor, no tenemos miedo si vamos a dejar de existir. Así tú lo has decidido, Padre, porque tu palabra dice a través del profeta Daniel que los que durmieron resucitarán de los sepulcros. Permítenos, Señor, tener esa esperanza, porque tú resucitaste de los muertos, Señor, y venciste con poder, y bajaste, Señor, a compartirle a las almas perdidas a las profundidades de la tierra, a las almas que en un día se rebelaron, Señor. Tú bajaste a compartirles con poder, bendito Dios. Permíteme, Señor, a través de tu ejemplo, de tu vida, si yo tengo que ir a las profundidades, Señor, si yo tengo que ir a los lugares más bajos aquí en la tierra, si yo tengo que subir a un cerro, si yo tengo que ir a una costa, si yo tengo que ir a un pueblo, a una ranchería, para que conozcan que tú eres un Dios grande y poderoso, y que en ti está el poder y la resurrección y la vida, Señor. Heme aquí. Levanta tu mano si es que eres de esos valientes. Dile: heme aquí, Señor.
Heme aquí, Señor. Yo iré, Señor Jesús. Heme aquí, Padre Celestial. Permíteme ser ese instrumento, ese vaso, Señor. Permíteme dar testimonio, Padre Celestial. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Adorar al que vive y reina. Adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Tú, Jesús, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. A tu nombre, Jesús, ahora, tú que nos has dado vida, al Cordero de gloria, adorar tu nombre, orar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Y reina, adorar
Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Amén, amén. Dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Así es, bendito Padre. Yo quiero invitarte a ti que vienes por primera ocasión a este lugar. Si no has entregado tu vida y has reconocido que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, yo quiero invitarte a ti y a toda la iglesia que podamos repetir esta oración audiblemente y que le digamos: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y todas las cosas malas que he hecho en la vida. Hoy me arrepiento de cada una de ellas. Ahora yo sé que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la resurrección, que tú eres el que me llevarás al Padre y a la vida eterna, y que eres el Hijo de Dios. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera ocasión, que nunca la hayas repetido, puedes levantar tu mano en alto para testimonio. Si tú no has hecho esta oración, amén, gloria a Dios. Puedes orar, Armando, por él, por favor. ¿Alguien más que no haya hecho esta oración? Amén. Pueden orar allá atrás ustedes, por favor, por ella. Amén. Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que acaban de ser ustedes. Así es que hoy ustedes son salvos delante del Señor Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Has traído la salvación, Señor, de tus hijos. Te bendecimos y te damos gracias, Padre Celestial. Amén. En esa misma actitud, hermano, prepara tu ofrenda.